En el vasto paisaje de América del Norte, las historias de dos naciones, una nacida de una revolución, la otra forjada en el fuego de la lucha colonial, han dado forma para siempre al mundo que conocemos hoy. Pero, ¿qué habría pasado si sus caminos hubieran tomado un rumbo diferente? ¿Y si los Estados Unidos de América, tras obtener su independencia, se hubieran convertido en una monarquía en lugar de una república? ¿Qué habría sucedido si el Imperio Mexicano, en lugar de desmoronarse en el siglo XIX, hubiera prosperado y se hubiera expandido hasta convertirse en una gran potencia mundial? ¿Y si estos dos imperios, cada uno con una visión ambiciosa para América del Norte, hubieran entrado en guerra por la supremacía, transformando el destino del continente para siempre? Esto es, ¿qué pasaría si? Y hoy exploramos una historia alternativa en la que Estados Unidos se convirtió en una monarquía, México mantuvo su sistema imperial y ambas potencias chocaron en un conflicto cataclísmico que cambiaría el curso de la historia, el nacimiento del reino estadounidense. En esta línea de tiempo alternativa, las colonias estadounidenses logran su independencia de Gran Bretaña después de la Guerra de Independencia, pero la lucha por gobernar la nueva nación está lejos de terminar. Los artículos de la Confederación, aunque concebidos como un noble intento de unir a los estados, no logran proporcionar un gobierno estable. Las disputas comerciales interestatales, la inestabilidad monetaria y la incapacidad de defender las fronteras llevan al país al caos. En este momento de crisis surge una idea audaz y controvertida: el establecimiento de una monarquía para estabilizar a la joven nación. Figuras políticas influyentes, lideradas por quienes creen en la necesidad de una autoridad centralizada fuerte, presionan para la creación de una monarquía hereditaria. En este mundo alternativo, George Washington, el héroe de la revolución y símbolo de la unidad estadounidense, es visto como el único hombre capaz de mantener unida a la nación. A regañadientes, Washington acepta tomar el trono, convencido de que solo una monarquía fuerte puede preservar la unión. El 30 de abril de 1789, en una majestuosa ceremonia en Filadelfia, George Washington es coronado rey Jorge I de América. Se establece una monarquía constitucional, inspirada en el sistema británico, pero adaptada a las necesidades estadounidenses. La monarquía de Washington conserva un poderoso Congreso real, pero el rey ejerce una importante autoridad ejecutiva, convirtiéndose en un símbolo de unidad y en la autoridad suprema del país. Su reinado se caracteriza por la consolidación del poder, el establecimiento de una infraestructura nacional y la creación de un ejército real. Bajo el firme liderazgo del rey Jorge I, la estabilidad vuelve al joven reino y, en la década de 1790, el reino de los Estados Unidos inicia una expansión hacia el oeste, impulsado por la doctrina del destino manifiesto. Sin embargo, la tragedia golpea cuando el rey Jorge I fallece en 1799, sin dejar herederos directos. En su testamento, Washington nombra a su nieto adoptivo, George Washington Parke Custis, como su sucesor. Custis, hijo de John Parke Custis, quien a su vez era hijo de Martha Washington en su primer matrimonio, fue criado por George y Martha Washington tras la prematura muerte de su padre durante la Revolución estadounidense. Aunque no era el hijo biológico de Washington, Custis había sido profundamente influenciado por el liderazgo y la visión de su abuelo. Hombre refinado e intelectual, había sido preparado desde joven para un papel destacado en la vida pública. Se sumergió en los valores de la Revolución estadounidense, asegurándose de que su reinado honrara sus principios. Su linaje noble y su estrecha relación con Washington le aseguraron el apoyo de la aristocracia estadounidense, consolidando su lugar como el próximo gobernante de los Estados Unidos. En 1800, George Washington Parke Custis es coronado rey Jorge II de América, marcando el inicio de una nueva era para el reino estadounidense. Durante su reinado, el reino de los Estados Unidos se fortalece y Washington Parke Custis impulsa iniciativas para modernizar el país y consolidar su control sobre los territorios occidentales. Su gobierno se distingue por su refinamiento, su enfoque en el desarrollo de infraestructura y la consolidación del poder estadounidense en el hemisferio occidental, el perdurable imperio mexicano. Mientras tanto, al sur de la frontera, la Guerra de Independencia de México, 1810 a 1821,
concluye de manera similar a nuestra línea de tiempo, con México obteniendo su independencia de España. Sin embargo, a diferencia de nuestra historia, el Imperio Mexicano bajo Agustín de Iturbide no colapsa. Tras asegurar la independencia de México, Iturbide es coronado emperador Agustín I en 1822. A pesar de enfrentar divisiones internas, su reinado fortalece al joven imperio y aporta estabilidad a la región. Construye una alianza política con la Iglesia Católica e integra diversas facciones a su gobierno, asegurando la continuidad del imperio durante las décadas siguientes. En 1824, el emperador Agustín I muere repentinamente. Aunque había considerado planes para establecer una línea sucesoria, el ambiente político sigue siendo incierto. Sin embargo, su hijo Agustín Jerónimo de Iturbide y Huarte, quien había sido preparado desde temprana edad para heredar el trono, es proclamado emperador Agustín II. Bajo su liderazgo, el Imperio Mexicano se expande rápidamente, consolidando su control sobre gran parte de América Central y extendiendo su influencia a regiones estratégicas como Texas, California y el suroeste de los Estados Unidos. Gracias a reformas militares y alianzas con la Iglesia Católica, el imperio refuerza su ejército y se convierte en una potencia emergente en América del Norte. El emperador Agustín II, un estratega con experiencia militar, asegura que el Imperio Mexicano se mantenga como una fuerza dominante en el continente durante el siglo XIX, desafiando el crecimiento del Reino de los Estados Unidos al norte. Tensiones crecientes entre los imperios. A comienzos de la década de 1840, tanto el Reino de los Estados Unidos como el Imperio Mexicano se encontraban en una encrucijada. El Reino de los Estados Unidos, gobernado por el rey Jorge II, experimentaba una rápida industrialización, mientras que el emperador Agustín II lideraba un imperio mexicano en el apogeo de su expansión territorial. La frontera entre ambas potencias se volvía cada vez más disputada, ya que cada una comenzaba a mirar con ambición los territorios de la otra. El Imperio Mexicano, que ya controlaba vastas regiones como Texas, Arizona y California, se consideraba el gobernante natural de América del Norte. Por otro lado, el Reino de los Estados Unidos, impulsado por su deseo de expansión hacia el oeste y la ideología del destino manifiesto, comenzó a percibir a México como una amenaza significativa para sus ambiciones territoriales. En 1845, las tensiones alcanzaron un punto crítico cuando el Imperio Mexicano intentó expandir su influencia hacia el noroeste del Pacífico, una región que el Reino de los Estados Unidos también reclamaba. Inspirado por la doctrina Monroe, el rey Jorge II exigió que México renunciara a su control sobre Texas y California. Sin embargo, el emperador Agustín II se negó, convencido de que el poder de México debía preservarse y sus fronteras debían protegerse a toda costa. Como resultado, en 1846 estalló la Guerra Imperial entre ambas naciones. La Guerra Imperial, 1846 a 1856. La guerra fue larga y devastadora. El Reino de los Estados Unidos, bajo el mando del rey Jorge II, comenzó el conflicto con una ventaja inicial gracias a su base industrial superior y su poderosa armada. El ejército real avanzó rápidamente en territorio mexicano, capturando ciudades estratégicas como San Antonio y Monterrey. Sin embargo, el Imperio Mexicano, dirigido por el emperador Agustín II, demostró ser resistente, empleando tácticas de guerrilla, emboscadas y un profundo conocimiento del terreno para lanzar contraataques efectivos. La vasta geografía de México y su terreno accidentado presentaron desafíos significativos para las fuerzas invasoras estadounidenses. Aunque el ejército imperial mexicano no contaba con la misma capacidad industrial, se apoyó en sus posiciones estratégicas, la lealtad de la población local y el uso experto del terreno para sostener una resistencia prolongada. El emperador Agustín II hizo un llamado a la unidad nacional, instando a todas las regiones de México a luchar bajo la bandera imperial, prometiendo autonomía y protección a cambio de su apoyo. A medida que la guerra se extendió, ambos imperios sufrieron pérdidas masivas. En el Reino de los Estados Unidos, el creciente número de bajas y la crisis económica provocaron disturbios internos y el surgimiento de movimientos revolucionarios que amenazaban la estabilidad del reino. Mientras tanto, en México, el emperador Agustín II enfrentó tensiones separatistas dentro del imperio, ya que grupos indígenas y élites regionales exigían mayor autonomía o incluso la independencia. El colapso de los imperios.
En 1855 ambos imperios están al borde del colapso. La guerra ha agotado a ambas naciones, dejando sus economías al borde del colapso. En los Estados Unidos, los movimientos revolucionarios alcanzan su punto máximo y el rey Jorge II enfrenta una presión creciente desde dentro de su propia corte y del pueblo, exigiendo que ceda el poder. En México, el emperador Agustín II se ve obligado a huir después de un intento de asesinato que desencadena una guerra civil entre los líderes militares del país. Las fuerzas revolucionarias, inspiradas por los ideales republicanos, toman el control de territorios clave y finalmente el emperador Agustín II es derrocado. En 1856, el Reino de los Estados Unidos se disuelve y una convención constitucional proclama el nacimiento de los Estados Unidos de América como una república. Mientras tanto, en México se establece la República Mexicana, poniendo fin al Imperio Mexicano y marcando una nueva era para ambas naciones. Reconstrucción y reconciliación. Ambas naciones, ahora repúblicas, comienzan el largo y doloroso proceso de reconstrucción tras años de guerra. El colapso del Reino de los Estados Unidos y el Imperio Mexicano deja cicatrices profundas, pero también allana el camino para la eventual restauración de la paz. A medida que avanza el siglo XIX, Estados Unidos y México, ambos enfrentando los desafíos de sus nuevos sistemas democráticos, comienzan a reconciliarse. Se restablecen vínculos diplomáticos y ambas naciones trabajan juntas para reconstruir sus economías y garantizar la estabilidad en las Américas. En esta historia alternativa, los reinados de Jorge II de los Estados Unidos y Agustín II de México moldean los destinos de sus respectivos imperios. Sus guerras y su eventual caída resaltan los peligros de la ambición imperial desmedida, mientras que el colapso de ambas monarquías sirve como un recordatorio del carácter efímero de los imperios. ¿Qué opinas? ¿Podría la monarquía estadounidense haber sobrevivido por más tiempo? ¿Cómo habría cambiado el mundo si el Reino de los Estados Unidos y el Imperio Mexicano hubieran perdurado? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más escenarios de Historia Alternativa.